Bueno, eh, estaba comentando que es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, con una relación de 1.5 a 1. También es frecuente en niños que son, que, bueno, tuvieron lactancia artificial, en niños que viven en condiciones de hacinamiento y en hijos de madres fumadoras. En lo que es Estados Unidos, es responsable de más de 100,000 hospitalizaciones al año en menores de 12 años. Tiene una mayor prevalencia o tiene una estacionalidad muy marcada, que es, en los meses de invierno. Y en México, representa una tasa de mortalidad del 3.4%, con aproximadamente 75 defunciones, en niños menores de 1 año. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a su cuadro clínico, que tenemos que la bronquiolitis va a ser de evolución variable y dinámica. Este puede ir desde la aparición de una apnea transitoria y tapones de mocos que retidos con una pipeta, hasta una enfermedad progresiva de las vías respiratorias bajas un poco más grave. Frecuentemente la bronquiolitis aguda se va a iniciar con signos de respiración, de infección respiración alta, como lo es la rinorrea clara, la disminución del apetito, la presencia de fiebre, que habitualmente pues esta no va a ser muy elevada. Aproximadamente de 1 a 4 días va a progresar gradualmente, apareciendo tos sibilante paroxística con disnea, taquipnea de aproximadamente 60 a 80 respiraciones por minuto, y lo que es irritabilidad. Es importante mencionar que en los lactantes prematuros y menores de 2 meses de edad, pueden tener riesgo de sufrir lo que es apnea. Y así como un dato clínico importante, puse que en los lactantes menores de 3 meses, perdón, infectados con el virus respiratorio sincitial, hay una incidencia, además de esta infección del virus, con una infección de vías urinarias o otitis aguda, o las dos, y aparte la infección del virus respiratorio sincitial. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que este va a ser fundamentalmente clínico, y este se va a basar en dos cosas importantes. Lo que son la anamnesis y la exploración física. Aquí las pruebas complementarias no suelen ser muy necesarias, sin embargo, pueden ocuparse, aunque no es muy frecuente. La anamnesis se basa fundamentalmente en indagar los factores de riesgo relacionados con la enfermedad. Aquí abajo les puse una tabla en donde tenemos que los factores de riesgo más importantes son el género masculino, como ya lo había mencionado, la prematurez, ser un niño menor a 3 meses, nacer en invierno, una displasia broncopulmonar, una enfermedad neuromuscular, exposición al tabaco, la corta duración de lactancia o lactancia artificial, asma materna y un bajo nivel socioeconómico, principalmente por las condiciones de hacinamiento. Este, en cuanto a la exploración física, vamos a tener que generalmente el niño se va a presentar con un tórax hiperextendido, también va a haber aleteo nasal, se va a utilizar la musculatura respiratoria auxiliar, como ya lo había mencionado, va a haber taquipnea de aproximadamente 80 respiraciones por minuto, va a haber crepitantes y sibilancias difusas. La que sigue, por favor. Interrumpo tantito, Ángel. Entonces, ¿en qué edades es frecuente la bronquiolitis? Ángel. Pues va a ocurrir o sea, bueno, tiene un pico de frecuencia a partir de los 2 a los 6 meses, pero puede ocurrir o sea, en los primeros 2 años, pero la incidencia va a ser de los 2 a los 6 meses.
Les hago hincapié por esto porque es lo único que les va a orientar a ustedes en sospechar en una bronquiolitis, ¿sale? Si se dan cuenta, el paciente va a llegar con datos de ¿qué? ¿Cómo va a llegar el paciente a urgencias? Con datos de dificultad respiratoria, ¿no? Así es, en general va a llegar con datos de dificultad respiratoria, ¿sale? Cuando llega un niño con datos de dificultad respiratoria pueden ser múltiples diagnósticos. Lo que les va a orientar aquí a ustedes es, primero, la edad. Desde el momento que ustedes ya saben que tiene menos de 6 meses de edad, ya pueden sospechar uno de sus diagnósticos, una bronquiolitis. Se supone que ustedes lo revisan, lo exploran. Al explorarlo, pues van a detectar los datos de dificultad respiratoria y además pueden ocultar sibilancias que pueden ser aisladas, crepitantes que pueden ser finos, que eso les hace pensar en dos cosas. ¿En qué piensan en ese momento? Están escuchando sibilancias finas y crepitantes. ¿En qué piensan? Puede ser en algún, bueno, de estos síndromes. Bueno, normalmente son por infecciones como neumonía, puede ser derrame pleural, en general que, Derrame pleural, no. ¿Qué te va a dar clínicamente un derrame pleural? no, sí, perdón, me equivoqué, derrame pleural no. Ok, estás escuchando sibilancias y crepitantes. Que lo que mencionaste, bueno, uno de tus diagnósticos que se está agregando es una probable neumonía, porque debe de ser uno de tus diagnósticos, ¿sale? Pero acuérdense que por la edad, el hecho de ser menores de 6 meses, piensen más en algo viral. Incluso puede haber neumonías virales. Entonces, hasta aquí ustedes están pensando, bueno, es un niño con dificultad respiratoria, por la edad pienso en un agente viral, al escuchar sibilancias y crepitantes, estoy pensando en una probable neumonía versus una bronquiolitis. Van limitando sus diagnósticos. El siguiente paso sería ya el otros interrogantes. ¿Qué otra cosa les gustaría a ustedes saber dentro del interrogatorio? ¿Quién dice yo? Bueno, esa es una pregunta. Guarderías. Ajá. ¿Qué otra cosa? Eso, fiebre, ¿sale? Siempre pregunten si ha habido fiebre. Acuérdense que si es causa viral, también puede haber fiebre. No significa que bacteria fiebre, virus no fiebre. No, eso es falso. Pero si hablamos de una fiebre persistente, una fiebre de 39 o de 40 grados centígrados, siempre piensen más en algo bacteriano. Pero si es solo fiebre, tampoco les orienta a pensar es una bacteria o es un virus. ¿Sale? ¿Qué otra pregunta les ayudaría a saber? ¿Qué otra? A ver, Ángel, ¿tú qué estudiaste? Pues yo le preguntaría a la mamá si ha presentado signos de una infección respiratoria alta, ¿no? Porque primero se presentan con eso, o sea, si ha tenido mocos Sí, es o parte de, pero acuérdense siempre el periodo de evolución, ¿sale? No es lo mismo una neumonía. ¿Creen que avanza una neumonía igual que una bronquiolitis? No, Bueno, ahorita que veamos neumonía, ya vemos y para que vean las diferencias. Sigue, Ángel. sí, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a las pruebas complementarias, había mencionado que no suelen ser muy necesarias, eh, pues porque el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Sin embargo, se pueden, eh,
solicitar dos cosas. La primera es la oximetría de pulso. Esta, pues más que prueba complementaria, debe incluirse en toda evaluación clínica de una bronquiolitis aguda, pues ya que permite detectar lo que es la hipoxemia. Y la segunda es la radiografía de tórax. Estas van a carecer de un significado clínico y no se van a correlacionar con la gravedad de la enfermedad. Por eso, solamente se van a mandar radiografías de tórax en pacientes hospitalizados con fiebre prolongada, que hayan tenido un ingreso a unidad de cuidados intensivos, que tengan ventilación mecánica, saturación de oxígeno menor a 90, enfermedad cardiopulmonar crónica o sospecha de otro diagnóstico. Generalmente las radiografías de tórax se van a presentar con hiperinsuflación y atelectasis en parches. Abajo le puse una radiografía de tórax de un lactante que, bueno, tiene diagnóstico de bronquiolitis aguda grave, en donde justamente se observa esta hiperinsuflación. Y ya en la tabla de al lado les puse ciertos criterios para saber el grado de afectación en una bronquiolitis de 0 a 3 puntos es una afectación leve, de afectación moderada de 4 a 5 puntos y una afectación grave de más de 6 puntos. Aquí se van a evaluar lo que es la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, las sibilancias y si se ocupa o no la musculatura sexual. La que sigue, por favor. Interrumpo aquí tantito, Ángel. Siempre que ustedes sospechen en otra cosa o en otra etiología, yo les aconsejo que mínimo pidan una radiografía de tórax, ¿sale? ¿Qué les va a orientar? Por ejemplo, que ustedes a la hora de exploración detectan estertores crepitantes que los hace dudar de una bronquiolitis o datos de hipoventilación a nivel pulmonar, ya sea basal o a nivel medial, soliciten una radiografía de tórax. O lo otro que les decía, si es una fiebre persistente, de difícil control, ¿qué quiere decir? Que llega la mamá diciendo, le dio fiebre, le di paracetamol, pero a las 2 horas mejoró, pero a las 2 horas le volvió a dar fiebre. Si se dan cuenta, no es ni siquiera el tiempo de duración del efecto del antipirético. O 3, que sean fiebres muy altas, de 39, de forma persistente, ustedes sospechen una neumonía y por lo tanto van a pedir una radiografía de tórax, ¿sale? Y si la radiografía de tórax les apunta a que sí tiene datos de una neumonía, entonces pidan laboratorios, ¿sale? Sí, Ángel. Bueno, ya en cuanto al tratamiento, va a consistir en lo que son medidas sintomáticas, en lo que es la monitoración y una mínima manipulación. Entre estos tenemos que, como primer lugar, es la hospitalización. Aquí se va a considerar el ingreso, si existe apnea, una frecuencia respiratoria mayor a 70 respiraciones por minuto en lo que es reposo, una saturación de oxígeno menor al 95%, hiperinsuflación o atelectasias en lo que son las radiografías de tórax o un aspecto de enfermedad grave. Aquí es importante mencionar que cerca del 2 al 7% de los lactantes con una enfermedad grave evolucionan a lo que es insuficiencia respiratoria y requieren lo que es la intubación. También aquí es habitualmente o se recomienda colocar al lactante o al bebé en una posición semisentada en un ángulo de 30 a 40 grados. También es importante la valoración del grado de hidratación y la administración de líquidos si es necesario. También puede funcionar la administración nasal de gotas de suero fisiológico y la aspiración mecánica de lo que es el moco de forma regular. También está indicado la oxigenación complementaria si la saturación de oxígeno es baja. Y aquí puse en subrayado lo que es los broncodilatadores. Esto no está considerado como un tratamiento, o sea, como un tratamiento inicial,
pero puede ser una opción. Solamente se tienen que utilizar si se confirma una mejoría clínica. Si no, se dejan de utilizar al momento. Y los antibióticos no se usan rutinariamente en la bronquiolitis, sin embargo, se deben de utilizar si hay signos de infección bacteriana simultáneamente. La que sigue. Así es, sale eso, te interrumpo tantito, Ángel, se los comento porque van a encontrar mucha literatura que hay controversia con el uso de los broncodilatadores. No está indicada en la bronquiolitis, porque recuérdense que en la bronquiolitis no hay como tal un broncoespasmo, solo es moco que obstruye lo que es la vía aérea e inflamación. Sin embargo, hay otros autores que sí han visto cierta respuesta al uso de broncodilatadores, porque clínicamente, cuando ustedes auscultan a un paciente con bronquiolitis, hay sibilancias, o sea, hay un dato de proceso obstructivo y que los broncodilatadores podrían ayudar. Pero en general, todas las guías han hecho estudios en donde no hay ni mejoría ni desventaja. Por eso queda mucho al criterio de cada médico utilizar un broncodilatador. ¿Qué les aconsejo? Utilícenlo. Si le responden, qué bien. Y si no, pues no hay problema. ¿Sale? Y los antibióticos definitivamente no es el tratamiento porque el agente etiológico es viral. ¿Va? Sí, Ángel. ¿Tienen alguna duda de bronquiolitis? No. La que sigue, por favor. Bueno, el siguiente tema es la neumonía. Esta se va a definir como una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida por la exposición a un microorganismo. Esta se va a caracterizar por signos respiratorios como es la tos, la rinorrea, la disnea y la presencia de crepitantes. Va a ser de menor a 15 días de evolución. También se va a acompañar de síntomas generales como es la fiebre, la pérdida gradual del apetito y la irritabilidad. Y también se va a caracterizar por lo que son los infiltrados alveolares localizados en la radiografía. Aquí les puse 3 cuadritos en donde les separé por edad. Menores a 3 años, la etiología más común es lo que es el virus respiratorio sincitial, el metaneumovirus, el virus de la parainfluenza y como en la bronquiolitis, los adenovirus, los coronavirus y los rinovirus. También pueden ser parte de la etiología, pero son muy bajos su incidencia. Es importante decir que en cuanto al virus del respiratorio sincitial, generalmente se va a presentar de lo que es de noviembre a marzo. En lo que son niños mayores de 3 años, generalmente la etiología principal va a ser el Mycoplasma pneumoniae, el H. influenzial y el B. pertussis. Sin embargo, el más importante o el más común en niños mayores de 3 años va a ser el Mycoplasma pneumoniae. Lo que va a dar a una neumonía típica, pero bueno, eso ya lo vamos a platicar ahorita. Y a cualquier edad, pasado siempre el periodo neonatal, la etiología principal va a estar dada por el Streptococcus pneumoniae. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a su epidemiología, tenemos que la prevalencia mundial va a ser muy elevada, pero esta va a variar con la edad. Sin embargo, generalmente va a ser una prevalencia de 2.3 millones de casos al año. La incidencia igual se va a reflejar por edades, en donde tenemos que niños de 0 a 1 año va a ser de 15 a 20 casos por cada 1000 al año. De 1 a 5 años, de 30 a 40 casos al año. Y de 5 a 14 años va a ser de 10 a 20 casos por cada 1000 al año. La neumonía va a representar aproximadamente el 1.5 de todas las infecciones respiratorias. Va a ser la principal causa de muerte en lo que son los niños menores de 5 años. Y en lo que es México se diagnosticaron 117,731 casos de neumonía tan solo en el 2018, de los cuales el 65% fueron niños. La que sigue, por favor.
Bueno, las manifestaciones clínicas tenemos que estas van a ser consecuencias de lo que es la respuesta inflamatoria sistémica y lo que es bueno, la respuesta local de la infección. Este, eh, tenemos que estas se van a dividir en dos factores, en lo que son las manifestaciones generales, que como ya había mencionado, van a ser fiebre, escalofríos, cefaleas, rechazo al alimento, pérdida del apetito y lo que son la tos. En manifestaciones clínicas respiratorias vamos a tener que igual se van a presentar niños con aleteo nasal, van a utilizar la musculatura accesoria, va a haber taquipnea de aproximadamente o igual 80 respiraciones por minuto, estertores bronquiales y generalmente se va a presentar una saturación menor al 94%. Te interrumpo, Ángel. Ojo, regresa. La taquimnea no se queden con la idea de que tiene que ser mayor de 80. ¿De qué depende si tiene taquimnea o no? ¿O cómo se saben tiene o no tiene? ¿O así está bien? ¿Tiene que ser mayor de 80? O sea que si tiene 75 está normal. No, no, o sea, la tecnimia va de lo que es 60 a 80, pero la mayoría de los casos es pasado a 80. Pero sí, la tecnimia es de 60 a 80, según lo que estuve viendo. Depende de la edad. Cada niño, de acuerdo a la edad, tiene una frecuencia respiratoria normal para su edad. Cuando ya brincamos esa normalidad de que son las respiraciones de acuerdo a su edad, pues eso ya es taquipnea, ¿sale? O tiene datos de dificultad respiratoria porque respira más de lo que debe de respirar para su edad, ¿sale? Por lo general en los neonatos es que se maneja hasta 80, ellos pueden tener hasta frecuencias respiratorias de 60, ¿va? Pero es de acuerdo, siempre apréndanse que es de acuerdo a su edad. Y otra cosa, si se dan cuenta, los datos clínicos son iguales a las bronquiolitis. Va a haber fiebre, puede haber fiebre en los dos. La única diferencia es que la fiebre, por lo general, cuando es una neumonía, son fiebre más persistente, fiebres de difícil control y fiebres altas. Altas hablamos de 39, ¿sale? Otro dato muy importante, en una neumonía no van a escuchar sibilancias. En una neumonía van a escuchar estertores, que son estertores más gruesos, y además van a escuchar también hipoventilación, que eso les puede hablar también de un proceso de consolidación y por lo tanto que les haga sospechar en una neumonía, ¿sale? Son como los puntitos que usted les va a orientar, bueno, puede ser una neumonía y lo más importante, pues es la edad. Sin embargo, no por el hecho de tener 4 meses o 5 meses, pues también puede tener una neumonía, ¿va? Sigue, Ángel. Bueno, aquí es importante mencionar, no, una anterior, por favor. Que, bueno, ya les había mencionado que depende el microorganismo, se pueden dividir en lo que son neumonías atípicas. Estas van a ser producidas por un neumococo y las neumonías típicas se van a caracterizar por lo que son fiebre alta, de presentación aguda y lo que es afectación en el estado general. Este, eh, Estas manifestaciones son muy frecuentes en lo que son el comienzo del cuadro. Sin embargo, también pueden aparecer lo que son escalofríos y dolor abdominal en cuanto a las neumonías típicas. En las neumonías atípicas causadas por el micoplasma, como ya lo había mencionado, dan lugar a un cuadro de comienzo subagudo y estos no van a afectar o no afectan o su afectación va a ser mínima a lo que es al estado general. Sin embargo, en estas neumonías atípicas aquí se puede presentar lo que es la tos y la fiebre suele ser no tan alta. También una característica es que puede presentarse cefalea y presencia de otros síntomas como la rinitis o una faringitis. La que sigue, por favor.
Bueno, en cuanto al diagnóstico, también se va a establecer por datos clínicos y por la exploración física. Aquí, las pruebas complementarias sí se pueden mandar, especialmente lo que es las zonas radiografías. Eh, bueno, es importante decir que las imágenes radiológicas por sí solas no son sensibles para lo que es establecer el microorganismo responsable, pero ya valoradas en el contexto clínico, pues van a ayudar a orientar a un diagnóstico etiológico. Como en bronquiolitis, solamente se van a recomendar en pacientes hospitalizados con una presentación aguda de fiebre y dolor abdominal en presencia de estertores bronquiales o con sospecha de otra etiología. Las neumonías bacterianas causadas por neumococo o una neumonía típica van a dar lugar a una condensación lobar homogénea y mal delimitada. Generalmente la localización va a ser periférica y va a dar la imagen de una neumonía redonda, como es el caso de la imagen, en la primera imagen, en el de la izquierda. Y una neumonía atípica causada por un micoplasma van a ocasionar un infiltrado heterogéneo. También va a ser un aspecto de vidrio esmerilado o deslustrado y van a tender a estar cerca de lo que es el hilio pulmonar, sobre todo en lo que son los lóbulos inferiores, como es en la imagen de la derecha. La que sigue, por favor. Eh, en cuanto a las pruebas de laboratorio, este, las pruebas rápidas de detección de antígenos en muestras nasofaringeas mediante la ELISA resultan útiles en la identificación del virus respiratorio. Estas pues van a ayudar a decidir si tratar con antibióticos o tratar para el virus. Sin embargo, es importante mencionar que existe una tasa muy alta de positivos falsos y igual puede haber una infección vírica con una sobreinfección bacteriana. También se recomienda tomar muestra sanguínea para hemocultivo en los niños hospitalizados con falla en el tratamiento antimicrobiano y si existe líquido pleural, debe ser recolectado para fines diagnósticos. La que sigue, por favor. Ok, ¿qué es lo más importante que ustedes van a ver en sus laboratorios? Porque ahí mencionó Ángel sobre estudio ELISA para ver si es un virus o no, cosa que no se hace. Lo primero que ustedes deben de pensar o sospechar es virus o bacteria. ¿Qué los orienta a pensar que es una bacteria? ¿Sí me escuchan? ¿Podría ser Sí, la edad? No, bueno, es un dato, pero ahorita ya vamos en las pruebas complementarias para pensar en una bacteria. A ver, ¿quién dice yo? O sea, en el área de prueba de laboratorios, pues. Podríamos hacer un cultivo. Sí, podría ser un cultivo, pero ese va a tardar. ¿Qué es lo más rápido? Una biometría. Una biometría que les va a orientar con un proceso infeccioso. ¿Qué va a haber? Los leucosaltos. Leucosaltos que están a expensas de neutrófilos, los va a hacer pensar, mi paciente tiene fiebre alta, mi paciente tiene dificultad respiratoria, tiene datos de consolidación en la radiografía y además tiene una leucocitosis a expensas de neutrófilos, yo automáticamente digo es una bacteria, ¿sale? Y por eso inicio un antibiótico. Ahora, ¿qué otro estudio me haría pensar también en que es una bacteria o es una neumonía bacteriana? Los reactantes de fase aguda, que sería PCR o BCG, ¿sale? Si la PCR, BCG están altas, me apoyo más a mi diagnóstico de una bacteria y por lo tanto yo inicio un antibiótico, ¿sale? Los cultivos por lo general no se toman a no ser que haya un derrame pleural, se tiene que tomar, ¿sale? O a no ser que un paciente no responda al antibiótico que yo inicié, entonces eso me obliga a tomar un cultivo.
para ver si no es que hay resistencia bacteriana y por eso no responde mi paciente, o pensaría en otro agente y por eso ya tal vez haría un método de ELISA para ver si es otro agente que no logro identificar, pero ya sería como lo último de lo último, ¿sale? Sí, Ángel. Bueno, finalmente vamos a hablar del tratamiento. En esta patología, si sospechamos, como acabamos de mencionar, de etiología bacteriana, vamos a ocupar la amoxicilina oral en el caso de que apliquemos un tratamiento ambulatorio, o la ampicilina o penicilina G sódica que se aplica vía intravenosa cuando el paciente es un caso de ingreso hospitalario. Estos son los antibióticos de primera elección para los niños que son menores de 5 años y que están cursando con neumonía leve o moderada. A ver, Bueno, Isis, ¿qué es lo que te haría pensar, doy manejo ambulatorio o hospitalario? O cómo tomarías esa decisión? Pues a partir de los resultados de los estudios de laboratorio, por ejemplo, me basaría en la radiografía, en los síntomas, qué tan graves los está presentando el paciente y también en la edad, si es una edad vulnerable. Ya sabemos que tiene neumonía, pero ¿qué te haría a ti decir se queda hospitalizado o se va a casa? Bueno, la oximetría, si tiene oxígeno, si está oxigenando bajo. Así es, si depende o no depende de apoyo con oxígeno. Si Sí. es un niño con datos de dificultad respiratoria o es un niño que necesita de apoyo con oxígeno, por lógica se tiene que hospitalizar, ¿sale? Ahora, si es un niño que hay, porque suele pasar, sobre todo en algunas neumonías atípicas, que el niño se ve como normal, no tiene dificultad respiratoria, satura bien, pero radiográficamente tiene neumonía, tiene datos clínicos de neumonía, entonces los puedes mandar a casa con datos de alarma, siempre, ¿sale? Sigue. Sí. Bueno, pasamos a la última patología que vamos a abordar, el asma. Esta patología es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias. Nuestros pacientes van a cursar con episodios recurrentes caracterizados por sibilancias, disnea, sensación de presión torácica y tos. En México, la prevalencia del asma se estima en un 8% y tiene una mayor prevalencia en las ciudades cercanas al Golfo de México. El asma se va a asociar, bueno, su principal característica, que es la inflamación crónica, se asocia con episodios de hiperactividad bronquial. Esto es lo que causa que se presenten las sibilancias. También va a estar caracterizado por tos intensa que se puede activar con risa, con llanto, por ejemplo. Y esta tos va a ser crónica y de manera persistente. Eso es lo que nos va a indicar nuestro paciente. Todos estos síntomas se van a exacerbar por las noches y las madrugadas. Y esto se relaciona principalmente con la obstrucción del flujo aéreo, lo cual va a ser reversible con tratamiento o en el caso de el asma pediátrica de manera espontánea. Te interrumpo tantito, regresa a tu diapositiva, Isis. Entonces, ¿a partir de qué edad yo puedo hacer diagnóstico de asma? Se los comento porque si se dan cuenta es lo mismo. Puede haber dificultad respiratoria, puede haber tos, sibilancias, puedo pensar en muchos diagnósticos, pero ¿qué me hace pensar en este punto de decir puede ser asma? Que la tos sea crónica. Puede ser un punto, ¿qué otra cosa? Pero con relación a la edad, ¿cuándo puedo decir yo es un paciente que tiene asma? ¿Alguien que le ayude? Pues yo había leído que después de los 2 años. Les hago esto hincapié
porque van a escuchar un diagnóstico que es hiperreactor bronquial, ¿vale? Hiperreactor bronquial es como un diagnóstico donde yo sospecho que tiene asma, pero no puedo confirmar aún que tiene asma. ¿Sí me doy a entender? Es un paciente con antecedentes de alergias, con antecedentes familiares, igual que puede haber asma en la familia, rinitis en la familia. Es un paciente que tiene tos crónica, es un paciente que se exacerba con los cambios del clima. Todo eso me haría pensar en mí, pues el paciente tiene asma. Pero ¿cómo hago el diagnóstico de asma, Isis? Ya sé que nos estamos adelantando, pero necesito que quede claro. Se supone que estudiaste el tema. ¿Cómo hago el diagnóstico de asma? Pues se hacen pruebas, las principales, pues es la espirometría, también se hacen pruebas aplicando. Okay. Eso es muy importante, ¿sale? Ahí quédate tantito, porque Sí. es pregunta de examen. ¿En qué edad o a qué edad está indicada una espirometría? Después de los 5 años de edad. Exactamente, a partir de los 5 o mayores, igual o mayores de 5 años de edad. Por eso es que va a haber controversia de que yo no puedo hacer diagnóstico de asma si no tengo una espirometría que me confirma el diagnóstico. Pero si un niño tiene 3 años o 4 años, quiere decir que es un niño que no puedo hacer la espirometría y por lo tanto no puedo hacer diagnóstico de asma. A esos niños son los que se les deja el nombre de hiperreactor bronquial, ¿sale? Probable asma. ¿Qué quiere decir? Si llega a los 5 años con la misma sintomatología, es indicado hacer una espirometría para llegar al diagnóstico de asma y por lo tanto decir tienes asma y dar manejo de asma. ¿Sí me di a entender? Porque eso es pregunta de examen y deben de, por si en algún momento escuchan el diagnóstico, es un hiperreactor bronquial. ¿Va? Ok, sí, doctora. Continúa, Isis. Sí. Bueno, nos quedamos en que las principales causas de que se limite el flujo de aire, pues la primera es la broncoconstricción, y esto se produce en respuesta a una variedad de estímulos que, pues, entre los que son más prevalentes, perdón, son los alérgenos y los irritantes. El segundo es la hiperactividad bronquial, que también es una broncoconstricción pero exagerada, y esto es en respuesta a estímulos externos. Y por último, la tercera causa de la limitación de flujo de aire es el edema de la vía aérea. Y esto es causado por la persistencia del cuadro de hipersecreción de moco, que también es un elemento del cuadro clínico del asma. Vamos a poder dividir esta patología en dos grupos. La primera es asma alérgica, la cual está mediada por la inmunoglobulina IgE. Y el asma alérgica se desencadena por aeroalérgenos, y el otro grupo es el asma no alérgica. Esta está caracterizada por activarse en infecciones o con irritantes de la vía aérea. El asma alérgica se presenta desde el lactante hasta la edad adulta. Puede presentar episodios desde que el paciente pediátrico está lactando, y se va a presentar principalmente en pacientes escolares y adolescentes. Y la principal característica de este grupo o este tipo de asma es que es persistente. Denme un segundo. Ya, discúlpenme. Los principales factores que van a ocasionar el asma alérgica son el polen, el polvo. No ocasionar, sino a qué se puede decir, a desencadenar o a reactivar, ¿sale? Sí, porque precisamente entonces desencadenar. Le quitamos y lo curamos y ya nunca más tendrás, ¿sale? Son factores más desencadenantes. Sí. Sigue, dice. Sí, los factores desencadenantes de los episodios de asma alérgica, principalmente, y también en México principalmente, son el polen, los hongos o esporas, los ácaros,
las cucarachas, el polvo doméstico y algunos animales domésticos como son los perritos, los gatitos y las aves, y los conejos también. Son los principales agentes desencadenantes de episodios de asma. Por otro lado, el asma no alérgica se desencadena a partir de infecciones virales y después de que se presenta este episodio de asma no alérgica, se puede repetir aún sin presencia de esta infección viral, que es el principal factor desencadenante. Cuando en este tipo de asma presentamos sibilancias, pueden desaparecer alrededor de los 3 años de edad, pero la presencia de procesos infecciosos pueden también desencadenar que vuelvan a presentarse las sibilancias. Los factores desencadenantes principales en este tipo de asma son los cambios de clima, si el paciente hace actividad física, que se huela irritantes químicos y así se pueda irritar la vía aérea. El humo de tabaco, los pacientes son fumadores pasivos, los contaminantes atmosféricos en los pacientes que viven en ciudades, también si el paciente consumió analgésicos, especialmente antiinflamatorios no esteroideos, si usó bloqueadores beta, estos son algunos agentes que desencadenan el asma no alérgica. También el paciente que está cursando con cambios hormonales, como el paciente adolescente, o con factores que cambian el estado de ánimo, o que esté cursando con cambios físicos. Esto pues principalmente en el paciente adolescente. También contamos con factores genéticos que también son uno de los principales factores asociados al asma no alérgica. Esto genera atopia, hiperactividad de la vía aérea y también se estudian los mediadores inflamatorios, que son las citocinas, y los factores de crecimiento, los cuales son los genes determinantes del balance entre las respuestas de los linfocitos TH1 y TH2. También un factor predisponente es si el paciente tiene obesidad, van a tener mayor alteración en las pruebas del funcionamiento pulmonar y van a cursar con mayor comorbilidad en comparación con los pacientes que tienen peso normal. El sexo masculino es otro factor de riesgo en pacientes pediátricos antes de los 14 años y aquí la prevalencia es 2 veces más alta en niños que en niñas. Los alérgenos también pueden ser un factor, pero pues en menor medida y claramente va a ser mayor respuesta en niños que en adultos. Los alérgenos pueden ser extradomiciliarios o intradomiciliarios, los cuales ya les mencioné. Y bueno, en etapas tempranas de la presencia del asma no alérgica, la presencia de la sensibilización a alérgenos comunes va a ser el principal riesgo para el desarrollo del asma. En México, los 4 alérgenos principales son el polen de pasto, los ácaros, los gatos y las cucarachas. La fisiopatología, pues ya más o menos la hemos estado revisando. La base de la patología, pues es una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 y va a consistir en 2 etapas. Primero va a ser la etapa de sensibilización, que va a culminar con la adhesión de las inmunoglobulinas IgE a la superficie de los mastocitos y de los basófilos. Y la segunda etapa es donde va a existir una reexposición con degranulación de los mastocitos y de los basófilos. Aquí lo podemos ver en este esquema. Va a haber una exposición al alérgeno, los linfocitos T activan a los linfocitos TH2, se va a producir inmunoglobulina E y se produce la sensibilización. Esta es la fisiopatología de la respuesta alérgica. Y la segunda etapa es la reexposición, en la cual vamos a tener
la unión de una inmunoglobulina E, lo cual produce la degranulación de las células que mencionamos, los mastocitos y los basófilos, que son las células de la respuesta alérgica. Se va a tener una síntesis de nuevos mediadores y esto va a generar células que van a ser células proinflamatorias. También van a producir y a sintetizar citocinas proinflamatorias, lo cual va a exacerbar la inflamación y el episodio asmático. Bueno, ya lo habíamos mencionado, principalmente, y como en el paciente pediátrico menor de 5 años, pues no se puede hacer la espirometría, el diagnóstico va a ser principalmente clínico. Y los datos que vamos a buscar van a ser sibilancias, tos que empeora por la noche, dificultad respiratoria y sensación de presión torácica recurrente. Estos dos datos también pueden empeorar por la noche. Si el paciente hace ejercicio, si tiene infecciones virales, si se expone a algún alérgeno o cambia de clima y los síntomas empeoran, también es un dato que nos puede ayudar al diagnóstico clínico. Y los síntomas van a ser episódicos, o sea, pues los episodios de asma. Esto es importante también para poder diferenciarlo de las otras patologías que ya vimos que prácticamente tienen los mismos síntomas. Aquí, como también ya nos lo confirmó la doctora, en niños a partir de los 6 años se va a realizar la espirometría para poder... Las nuevas guías, perdón, y si te interrumpo, las nuevas guías es a partir de los 5, mayores de 5, ¿sale? Antes sí, se decía que mayores de 6 años de edad, pero ya se puede a partir de los 5 años de edad, ¿va? Sí. ¿Y qué es lo que evalúa la espirometría? El nivel de la obstrucción del flujo aéreo. ¿Cómo se abrevia eso? Bueno, no es el nivel, ¿qué es lo que evalúa la espirometría? ¿Alguien que ayude? De hecho, ahí lo tienes anotado al final. Pues es el BEP, ¿no? El volumen. Ajá. Forzado en un segundo. ¿Vale? De hecho, ahí lo tiene anotado, dices al final. En el primer, bueno, ahorita que lo mencione, ¿va? Sí, bueno, entonces quedamos que en niños a partir de 5 años se va a realizar la espirometría para poder confirmar el diagnóstico de asma. En este estudio, pues se hace evidente la reversibilidad de la obstrucción del flujo aéreo. Se va a administrar un broncodilatador de acción rápida y se va a presentar un aumento del volumen respiratorio forzado en el primer segundo del 12% y a 200 mililitros, pues esto es lo esperado. Esa es la clave, sale del diagnóstico. Ver que haya una respuesta al broncodilatador de acción rápida. Por eso evalúas el BEP1, o sea, en el primer segundo, haces uno, se supone, sin uso de broncodilatador y posteriormente haces uno posterior al uso del broncodilatador. ¿Va? Sigue, Isis. Sí. En pacientes donde el asma es persistente y los episodios también, se van a realizar pruebas cutáneas o pruebas de IgE específica en la cual se evalúa la sensibilización de los alérgenos o de alimentos a los que el paciente pueda ser alérgico y que pueden actuar como desencadenantes de la crisis. Aquí se va a hacer una inmunización para poder evitar que todos estos alérgenos que sean aéreos o en alimentos incluso, pues estén desencadenando todo el tiempo crisis asmáticas. El tratamiento va a incluir rescatadores de uso agudo, como son los broncodilatadores, pueden ser agonistas beta-2, anticolinérgicos inhalados y esteroides sistémicos. También vamos a aplicar controladores de uso crónico. Aquí pues entran los esteroides inhalados y sistémicos también. Los antileucotrienos, que pues son los tratamientos de última generación, los esteroides sistémicos de largo plazo para los pacientes con asma persistente y la inmunoterapia específica para los pacientes de los que hablamos ahorita que tienen hipersensibilidad a aeroalérgenos de diferentes tipos.
Aquí tenemos este algoritmo del tratamiento del asma, el cual se basa en el control y la intensidad del asma. Y nos resumen los pasos que vamos a llevar en el tratamiento. En el paso 1, pues vamos a aplicar, si es necesario, agonistas beta 2 de acción corta. En el paso 2 vamos a también utilizar estos agonistas, vamos a seleccionar solo uno, vamos a aplicar esteroides inhalados, pero en dosis bajas, y los antileucotrienos. En el paso 3 seguimos utilizando un agonista beta 2 de acción corta. Vamos a aplicar dosis bajas de agonistas beta 2, pero de acción larga. También aplicamos antileucotrienos, pero en dosis bajas, y podemos también utilizar teofilina de liberación sostenida a dosis bajas. Seguimos en el paso 4, seguimos con un agonista beta 2 de acción corta. Aquí ya se pueden agregar uno o más de uno. Vamos a aplicar dosis medias o dosis altas de agonistas de beta 2 de larga acción. Seguimos con antileucotrienos y ya aplicamos sí o sí la teofilina de liberación sostenida. Y por último, en el paso 5, vamos a agregar uno o más agonistas de acción corta beta 2. Aplicamos ya esteroides orales a dosis bajas. Aquí podemos ver, pues, los esteroides son medicamentos mucho más fuertes. Y aplicamos la inmunoterapia, que pues son anticuerpos antiinmunoglobulina E. A ver, regresa tantito. Sí. Bueno, este cuadro, bueno, no sé si todos los entienden, pero cuando yo lo estudié por primera vez, yo no le entendía nada. ¿Sale? Entonces, el tratamiento inicial siempre le vamos a llamar de rescate. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que el paciente tenga una crisis, vamos a utilizar un beta 2 agonista de acción corta. ¿Sale? A ver, dígame uno de acción corta. ¿Es lo del salbutamol? Uno es el salbutamol. Necesito que ustedes hagan un machote o tengan su lista de medicamentos, porque eso es lo confuso de esta tabla. Cuando ustedes lean beta 2 agonistas, deben de saber cuáles. Cuando ustedes lean esteroides inhalados, vean cuáles. Cuando vean beta 2 agonistas de acción larga, vean cuáles, porque eso es lo que los va a ir orientando. Entonces, el inicio de un tratamiento del asma es de rescate. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que un paciente tenga una crisis, o sea, un broncoespasmo, le damos rescate y valoramos la respuesta, ¿sale? Si vemos que esa enfermedad no hay mejoría, que ya tiene más de 3 eventos en una semana de crisis asmática, es cuando ya valoramos agregar un esteroide, pero a dosis baja, ¿sale? Ya estamos manejando dos, estamos manejando el esteroide a dosis baja, que por lógica tiene que ser un esteroide inhalado, que eso es también lo que ustedes tienen que ver. A ver, díganme un esteroide inhalado. A ver, Isis, tú que estudias el tema. Y creo que sí pusiste una lista de cuáles son, pero díganme un esteroide inhalado. La fluticasona. Puede ser Fluti, ¿cuál otro? Mometasona. ¿Cuál? Mometasona. Es inhalado y Mometasona, también tanto, tiene ese acción más, tópica en la ver, mucosa más nasal. nasal. Bueno, entonces, Budesonide. ¿cuál, perdón? Budesonide. Exactamente, el más utilizado, inhalado o lo que sea, la bude o la beclometasona. Pero por eso les digo, hagan su lista de medicamentos para cuando ustedes vean esta tabla, ustedes sepan, ¿sale? Bueno, partiendo. Entonces ya tenemos dos cosas, tenemos un beta 2 agonista de acción corta más un esteroide, ¿sale? Estos están indicados sobre todo en los niños que no podemos hacer diagnóstico de asma por espirometría, pero por clínica sospechamos en asma. Por ejemplo, en los menores de 5 años de edad, que hablamos de 4 años y medio, entonces a ellos, como sospechamos en asma, dejamos un beta 2 agonista de acción corta más un esteroide.
inhalado, ¿sale? Si se dan cuenta, los antileucotrienos aparecen en el paso 2. Antes estaban contraindicados en el paso 2. Ahorita ya se está considerando a cierto criterio de ciertas pediatras utilizar antileucotrienos, pero yo les aconsejo que los antileucotrienos se utilicen hasta el paso 4, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Ya tengo mi dosis baja de esteroide, tengo mi beta 2 agonista de acción corta, pero mi paciente no mejora. Sigue teniendo recaídas, tiene sobre todo en las noches que interfieren en su vida cotidiana, entonces nos pasamos al paso 3. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué notan ahí? Que ahí ya estamos agregando un beta 2 de acción larga, ¿sale? 2, ya hicimos un aumento de la dosis de los esteroides inhalados, ¿sale? Aún aquí considero pendiente si utilizamos o no antileucotrienos. Acuérdense que los antileucotrienos están contraindicados en menores de 6 años de edad. Entonces, si nuestro paciente tiene 3 años o 4 años, por eso solo nos quedamos en el paso 2, que sería un beta 2 agonista de acción corta y un esteroide inhalado. Ya llegamos al paso 3, ya tengo dosis alta o dosis media de esteroide, ya le agregué un beta agonista de acción larga, pero mi paciente no responde. Me puedo ir al paso 4. Ahí es donde ya valoren incluso dar un antileucotrieno o incrementar la dosis del esteroide inhalado. Pero ojo, ya manejar dosis muy alta de esteroide hay que tener precaución, por eso algunos consideran dar antileucotrienos, siempre y cuando tu paciente pues ya tenga más de 6 años de edad. Y el paso 5, si se dan cuenta, son los anticuerpos, lo que muchas veces ustedes van a escuchar como vacunas, ¿sale? ¿Qué hacemos ahí? Ya nos fuimos a dosis tope de esteroides, ya utilicé beta 2 agonistas de acción prolongada, ya utilizamos de rescate con un beta 2 agonistas de acción corta, pero mi paciente no responde. Entonces, le bajo la dosis de esteroide y le inicio un esquema de vacunas, ¿sale? Que muchos niños sí responden bien a las vacunas. ¿Va? ¿Sí entendieron en general cómo se lee esta gráfica? Para que cuando ya estudien ya vayan viendo cómo es, por qué avanza de un paso al otro paso. ¿Va? Sí, la teofilina está en discusión si se utiliza o no. ¿Sale? Yo les considero que teofilina no utilicen en lo que es asma, a no ser que sea una crisis asmática, podrían incluso utilizarla, pero incluso no es parte tampoco del tratamiento. Sigue, Isis. Doctora, tenemos clase ahorita, necesitamos igual el link de medicina legal. Nos dijo el doctor que como en 15 minutos puede, o sea que como 12:15, pero le aviso. Perfecto, no sé cuánto le falta a Isis, si quieres avanza rápido, Isis. Sí, doctora, bueno, es que yo también bueno, ¿Cómo? termino, es que tuve que salir, tenía que salir en punto de la hora y estoy exponiendo ahorita en la calle, pero no sé si se vaya a escuchar bien. Yo no tendría problema, No pero no sé si por el ruido. Ustedes ya deben de saber sus horarios, si tienen clase, no entiendo de que tuve que salir. Avanza para que ya terminemos. Vale. Bueno, los medicamentos antiinflamatorios son los que se van a aplicar principalmente y estos pueden llegar a modificar la hiperactividad bronquial. Los broncodilatadores solo van a actuar en las crisis asmáticas o en las exacerbaciones y también nos pueden ayudar como terapia de apoyo para controlar las crisis y que no se presenten episodios tan seguidos, pero no deben utilizarse como terapia continua. Ya sabemos que pues los esteroides tienen muchos efectos secundarios y sobre todo en pacientes pediátricos. Aplicar o el principal tratamiento es la inmunoterapia. Aquí estos son los medicamentos de los que nos hablaba la doctora. También está la menciones, ya nada más, esos son los que quiero que ustedes tengan como sus tablitas. ¿Cuáles son los medicamentos, dosis mínima diaria? Porque eso es lo que los va a ir orientando por cada etapa, qué tanto van incrementando las dosis, ¿sale? Sigue, Isis.
Bueno, también están las dosis de los glucocorticoides y la vía de administración en estas tablitas. Dentro del tratamiento de inmunoterapia vamos a aplicar dosis progresivas de los extractos alergénicos estandarizados. Aquí se hace un estudio, se estudia al paciente a qué es alérgico, en la prueba sale a qué es alérgico y estas sustancias a las cuales son alérgicos se van a estar aplicando en dosis mínimas y progresivas, lo cual va a generar la sensibilización. Se va a presentar un incremento de la inmunoglobulina G bloqueadora y de inmunoglobulina A secretora y decremento concomitante de la inmunoglobulina E. También se va a establecer con la inmunoterapia un equilibrio entre la cantidad de linfocitos TH2 y TH1. Y bueno, ya para terminar, pues concluimos en el tema de asma, que el paciente pediátrico requiere un diagnóstico adecuado para determinar el estadio y el tipo de asma con el que cuenta. El diagnóstico va a ser principalmente clínico, ya vimos que en los pacientes menores de 5 años es casi clínico 100%. Los medicamentos van a ser los que van a controlar las crisis asmáticas y la inmunoterapia pues va a ser una herramienta de principal ayuda en la actualidad para poder controlar los episodios asmáticos. Y pues eso sería todo. ¿Alguna duda que tengan con el tema? Estudien bien esos puntos que les dije. Acuérdense del tratamiento de los menores de 5 años de edad que sospechamos en asma. Acuérdense cuándo se hace la espirometría, qué evalúa la espirometría. Y sobre todo, esa tablita, hay tablitas más didácticas sobre cómo se maneja el asma. Entonces, eso apréndanselo porque les va a ayudar cuando estén en su práctica diaria, ¿sale? Para que sepan mínimo qué tratamiento dar y posteriormente referir con el pediatra. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, para que ya demos por terminado y puedan tener su próxima clase, ¿va? Como ya terminamos el tema, pues entonces ya mañana no vamos a ver tema y ya posteriormente creo que mirarían con la doctora Ruth hasta el viernes, a no ser que ella les diga otra cosa, ¿sale? Bueno, cuídense mucho. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora.